Un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter sacudió el martes los estados de Morelos, Puebla y la Ciudad de México y dejó al menos 224 muertos. En la capital del país colapsaron unos 45 edificios y cientos de rescatistas y voluntarios civiles colaboran en la búsqueda de personas atrapadas. El Servicio Sismológico Nacional indicó a través de Twitter que el movimiento se registró a las 13.14 hora local. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Epicentro cercano. El temblor se produjo 2 horas después de efectuarse un simulacro conmemorativo del poderoso temblor de 1985, de magnitud 8,1. Esta vez el sismo se sintió con más fuerza en la capital que el registrado el pasado 7 de septiembre, de magnitud de 8.2 en la escala de Richter, dado que el epicentro fue más cercano, en el límite entre los estados de Puebla y Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. En una entrevista a Televisa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, contó la madrugada de este miércoles que hay 117 víctimas mortales en Ciudad de México, 39 en el estado de Puebla, 55 en Morelos, 12 en el estado de México y 1 en Guerrero. Otros reportes hablan de 3 muertos en Guerrero. Tragedia en la escuela. Entre los edificios colapsados se encuentra el colegio Enrique Rebsamen, en el sur de la ciudad, donde 21 niños y 4 adultos perdieron la vida, según un informe preliminar, ya que continúan las labores de rescate en el lugar. Tenemos el reporte de 25, dijo a la cadena Televisa Javier Treviño, subsecretario de Educación mexicano. La escuela, localizada en el extremo sur de la capital, es considerada como uno de los sitios prioritarios de las labores de rescate. Emergencia. Los medios de comunicación locales mostraron desde primeras horas de la tarde imágenes de edificios destruidos en las céntricas colonias de La Condesa, La Roma y la del Valle, así como fugas de gas e incendios en varias zonas de la capital del país. No fumen. Hay fugas de gas, gritaban los socorristas mientras corrían por las calles. En el central estado de Puebla se ha informado de la caída de las torres de la iglesia de Cholula, según la agencia EFE. En el estado de Morelos también se han reportado daños. Antecedente. El temblor generó numerosas escenas de pánico en la capital de México. 2 horas antes, la ciudadanía había salido a las calles de todo el país en un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985 que dejó miles de muertes en la Ciudad de México. Esta vez el sismo se sintió con más fuerza en Ciudad de México que el registrado el 7 de septiembre, de magnitud de 8.2 en la escala de Richter, porque el epicentro fue más cercano. El terremoto dejó 98 muertos en el sur del país, 78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Los equipos de emergencia se esfuerzan por rescatar a las personas atrapadas en los edificios derrumbados en Ciudad de México tras el terremoto de magnitud 7,1, en medio de un caos circulatorio que dificulta el paso de ambulancias y por el temor a que se produzcan nuevos temblores. El terremoto fue de 7,1 en la escala de Richter, según la última actualización del Servicio Sismológico Nacional, que inicialmente situó el movimiento en 6,8, en 7,1 y 7. Las autoridades han reportado decenas de muertos en la localidad de Morelos, en Puebla, en el estado de México y en la capital. La mayoría de los vuelos que tenían previsto aterrizar este martes en Ciudad de México han sido desviados a las ciudades cercanas de Toluca y Querétaro. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, regresó a la capital mexicana y convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. En la Ciudad de México hay un total de 27 edificios destruidos y se reportaron muchas personas atrapadas. El sismo, que causó escenas de pánico, coincidió con el 32 aniversario del poderoso terremoto que causó miles de muertos en 1985 y apenas 2 horas después de un simulacro de un movimiento telúrico en todo el país. Escuché la alerta sísmica y salimos todos. Los clientes salieron con nosotros y cerramos la tienda a espera de saber qué pasó, dijo A.F. Rubén, un empleado de la tienda Baldos. Nos sacaron a la calle, una ventana se cayó, algunas paredes se cuartearon. Pedí permiso para ir por mi hijo, él está con mi mamá. Tiene 6 meses y nadie contesta en la casa, indicó Fabiola, empleada en una empresa de seguridad. La aerolínea Aeroméxico anunció la cancelación de todos sus vuelos desde el aeropuerto Benito Juárez de la capital, mientras se revisan las instalaciones por motivos de seguridad. Peña Nieto se dirigía al sureño estado de Oaxaca cuando se produjo el movimiento telúrico, que destruyó más de una veintena de edificios de la capital, así como en los estados de Morelos, Puebla y México. Las actividades escolares fueron suspendidas hasta nuevo aviso, así como la sesión bursátil, para salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en las zonas afectadas para apoyar las labores de rescate, mientras que los hospitales privados y públicos atienden a la población damnificada. El epicentro del sismo, registrado a la hora 1:14 p.m., se localizó en los límites de los estados de Morelos y Puebla, a una profundidad 57 kilómetros. Esta vez el movimiento telúrico se sintió en el centro de México con más fuerza que el registrado el 7 de septiembre pasado, de magnitud de 8,2 en la escala de Richter, dado que el epicentro fue más cercano. El sismo del 7 de septiembre, el más poderoso desde 1932 en el país, dejó 98 muertos en el sur del país, 78 en Oaxaca. México fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.1 grados en la escala Richter, que dejó un saldo de más de 140 muertos. Todavía no se conoce cuán grave van a ser el pronóstico definitivo después de la tragedia. El presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, ofreció un mensaje a la nación en el que recordó que este sismo ocurre 2 semanas después de un terremoto de 8,2 que sacudió Chiapas y Oaxaca. El mandatario indicó que se encuentra coordinando las labores de rescate con las autoridades de Morelos, Guerrero y Puebla, las zonas más afectadas por el terremoto. La prioridad es el rescate de los atrapados, señaló. Varias personas han perdido la vida, incluso niños. Quiero expresar mis condolencias a sus familias. Peña Nieto mencionó también que el 40% de la Ciudad de México no tiene electricidad y el 60% de Morelos tampoco. El jefe de Estado recomendó a la población permanecer en sus hogares, siempre y cuando estos sean seguros. Indicó también que se han instalado albergues. Peña Nieto agradeció a los ciudadanos que ayudan informando a través de sus redes sociales. Los mexicanos hemos aprendido a responder a los sismos con entrega y espíritu de solidaridad. Sigamos unidos, finalizó.
Al menos 21 niños murieron y más de una decena continúa desaparecida tras el derrumbe de la escuela primaria Enrique Rebsamen provocada por el terremoto de 7.1 en México. Tenemos el reporte de 25 de ellos, 21 niños y 4 adultos en la escuela primaria Enrique Rebsamen, dijo a la cadena Televisa Javier Treviño, subsecretario de Educación mexicano. Estos menores forman parte de las por lo menos 149 víctimas fatales del sismo en México tras el desplome del colegio primario Enrique Rebsamen. Ya se ha reportado el fallecimiento de un niño, mientras que continúan las labores de rescate para hallar otros menores desaparecidos en México. Tras los 2 terremotos que sacudieron México, se reportó esta tarde el derrumbe del colegio primario Enrique Rebsamen, de 3 pisos. Una parte de la fachada de la institución educativa, ubicada en la colonia del Valle de la Ciudad de México, se ha desplomado y al interior se encuentran niños que estaban en clases. Hoy 10 sismos remecieron la ciudad de Matucana en Huarochirí. Estos movimientos telúricos han causado incertidumbre entre los pobladores, el cierre temporal de la carretera central por el deslizamiento de rocas y la suspensión de las clases escolares como medida de prevención. Ante estos sismos tan seguidos, siempre debemos estar preparados ante una posible eventualidad y tener preparada una mochila de emergencia con artículos indispensables que pueden mantenernos a salvo por al menos 24 horas, así como también una caja de reserva que puede socorrernos por hasta 4 días. Un punto importante en una mochila de emergencia en que esta debe de ser cómoda y grande. Además, su peso no debe exceder los 20 kilos, ya que nos impediría movilizarnos con la facilidad y rapidez que el caso requiera. Lo ideal es un máximo de 12 a 15 kilos. Este maletín debe contener un botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene como un gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara y paños húmedos. En cuanto a los alimentos, debe llevar comida enlatada, paquetes de galletas de agua, agua embotellada sin gas y 2 unidades de chocolate en barra. Como abrigo se considera que debe llevarse 2 mantas polares y juegos de pantuflas, así como algo de dinero en monedas. Estos artículos pueden servir para 2 personas. Asimismo, en caso que en la familia haya bebés o adultos mayores, debe incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche, pañales geriátricos y ropa de cambio. Dos terremotos remecieron México, en Puebla y Morelos. El pánico se ha apoderado de los ciudadanos ante la situación de emergencia. Hasta el momento se han reportado al menos 5 muertos. El consulado peruano ha señalado que por ahora no se han registrado entre las víctimas algún peruano. Sin embargo, debido a que recién se están realizando las labores de rescate, todavía no se sabe con exactitud si esto se mantendrá así. Por ello, se ha puesto a disposición de los peruanos en México un número de emergencia. ¿Qué pasa? No. No mames, que sigue temblando, cabrón. Sigue ¿Qué temblando pedo? muchísimo ya. No mames, ya. no mames. No mames la gente, pásense Sí, por no, favor. ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, a exacto, tiempo. güey. Sí. Y ahorita ni siquiera se escucha. ¿Qué pasa? No. No mames, que sigue temblando, cabrón. ¿Qué Temblando pedo? muchísimo ya. No mames, no mames. No mames la gente, pásense Sí, por no, favor. ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, a exacto, tiempo. güey. Sí. Y ahorita ni siquiera se escucha.